Bueno, nuestra técnica hoy son girasoles. Miren qué granis más bonitos, qué lindos. Y tenemos dos tamaños. ¿Por qué? Porque hay dos tamaños de aguja. Y este está tejido con hebra doble, este con hebra simple. Miren qué belleza para infinidad de trabajos. Muy, muy bonito. Bueno, les cuento los materiales. En este caso es acrílico, lana acrílica, que es la que utilizo siempre. Acá está, bien finita y doble. Y el chiquitito lo hice con solo una hebra. Miren qué bonito. Los colores me gustaron mucho estos de la lana acrílica, pero obviamente, como siempre lo digo, siempre lo comento, lo pueden hacer con hilo de algodón, lo pueden hacer con lanas más gruesas, si quieren hacer una manta o con un hilo más finito, si quieren usarlos como una guarda de cortina. Miren, para la cocina lo que sería una preciosura en hilo de algodón tranquilamente, y arriba le pueden hacer todo un calado o tela. Entonces se hacen todo un zócalo con girasoles que quedaría espectacular. Los pueden hacer en forma de rombo y lo completan acá con algún caladito o con el mismo, con varetas, le hacen las 4 esquinas y también lo dejan en forma de rombo. Así que ideas muchísimas para bolsos, para chales, para mantas, para... Como siempre digo, ideas salen un montón. Bueno, les comentaba del material, lana acrílica, los colores que a ustedes les guste. Yo voy a utilizar estos tonos que tengo aquí y les voy a comentar, los voy a dejar por acá, los voy a dejar paradito por ahí. Les voy a comentar sobre las agujas. Con hebra doble lo tejí con una aguja número 4 de aluminio. Puede ser 4,5, puede ser 5 y también, obviamente, depende del material que ustedes vayan a realizar estos preciosos girasoles. Y con una sola hebra lo tejí con esta aguja de acero doble cero. ¿Ven? Bien finita. Y la verdad que queda un amor ese pequeñino. Ahora vamos a hacer una un poquito más grande, así lo pueden apreciar bien. ¿Qué tejí yo? Tejí el centro con dos marrones distintos. Uno un poquitín más claro. A ver si encuentro la otra puntita que lo estaba usando acá. ¿Ven? Así doble. Luego le hice un marco con algo más oscuro y luego combiné, ven, si ustedes notan, ahí combiné dos colores, un amarillo con un mostaza, queda divino. Acá tenemos dos marrones y luego con este amarillo. Y acá le cambié un poquito el color y queda precioso también. Pueden usar naranja, también queda muy bonito, combinando siempre con amarillo. Y lo pueden dejar redondito y hacer otro tipo de prendas. Solo que aquí le completamos para hacer un cuadradito y se puedan emplear en un montón de otros trabajos. Bueno, empezamos. Voy a comenzar, voy a tejer con la hebra doble y la aguja número 4. Hacemos un anillito mágico y dentro del anillo voy a tejer 16 varetas. Levanto la primera con 3 cadenitas y continúo tejiendo dentro del anillito 15 varetas más y completo mis 16 varetas. Me quedo tejiendo. Completé mis varetas, tengo ya las 16, ajusto y cierro bien este anillito y termino de cerrar mi hilera. Busco esta primer varetita que hemos hecho de cadenas y con un punto deslizado cierro esta hilera. Voy a hacer una cadenita más y con esta cadenita voy a hacer el nudito. Recuerden que siempre explicamos para los principiantes. Ahí, una vez que terminé la hilera, ajusto bien. Luego estas hebras las vamos a ir escondiendo. Las llevamos todo por dentro del tejido. Aquí se tienen que asegurar de que este anillito, hacer un nudo para no correr el riesgo de que se abra. Hacemos un nudito por aquí entre el tejido y luego lo escondemos. O bien, podemos hacer un nudito o lo vamos llevando ahora cuando vienen los otros puntitos, ¿sí? Bueno, voy a buscar mi otro color. En mi caso me gustó este marrón bien oscuro para que le haga una especie de sombra que le queda muy bonito. Y voy a dar toda una vuelta de puntos bajos. No voy a hacer aumento. Voy a tratar de tejer el punto lo más flojo posible. Entonces voy a hacer un punto por cada uno que me encuentre. Voy a hacer mi primer cadenita
y tejo mi primer punto bajo, ajusto y esta colita me la voy a ir llevando y estas que tengo aquí también, porque como estoy haciendo punto bajo puedo ir envolviendo todas esas hebras. Me voy al puntito de al lado, tejo un punto bajo y así hasta dar toda la vuelta. ¿Ven? Me quedo tejiendo. Di toda la vuelta y otra vez vuelvo a buscar el primer punto y cierro esta hilera con un puntito deslizado. Cadenita para nudo y cortamos. Nuevamente les explico que esta hebra, aquí bien apretadito, la vamos a llevar por detrás y la vamos a esconder. Esta yo me la fui llevando con el tejido y como me la llevé por bastantes puntos, yo puedo cortar porque han quedado por dentro del tejido. Ahora esta no, esta la voy a enhebrar y la voy a pasar por dentro porque ahora los puntitos que vienen son bastante caladitos entre medio, entonces quizás no logre sujetar bien esta hebra, la escondemos por dentro y listo. Voy a buscar dos tonos para hacer esta primera hilera que va a ser de puntos puff. Entonces voy a elegir este que es muy bonito, que es como un terracota, y el mostaza para combinar. Miren, acá tengo dos colores muy bonitos para hacer esta primera hilera de pétalos y la verdad que queda muy lindo, entonces voy a combinar. Tengo la ventaja de estar tejiendo con una hebra muy finita, entonces puedo combinar. Si fuese muy grueso, bueno, vamos a tener que ver para que no nos quede un cuadrado muy grande, salvo que lo querramos hacer bien grande y bueno, con una lanita más gruesa y doble para una manta quedan fantásticos, pero obviamente se va a hacer un tejido muy grande. La ventaja de tejer con estas hebras finitas es que nos permite combinar así de esta forma. Puede ser hilo de algodón o puede ser esta lana acrílica también. Bueno, así como está, vamos a elegir cualquiera de estos puntitos. Tiro de la hebra, paso y tiro de la hebra. Tomo lazada, entro y tiro de la hebra. Tengo dos lazadas. Tomo lazada, entro siempre al mismo punto y tiro. Tengo mis tres lazaditas, justo esta de inicio, y lo cierro. Ahí, una cadenita de ajuste y voy a hacer una cadenita al aire. Tomo lazada y me voy al puntito de al lado y repito. Una, tomo lazada, dos, tomo lazada y tres. Una vez que tengo las tres, cierro todo junto y ajusto. Una cadenita al aire. Miren qué bonito que queda este punto puff. La verdad que es muy, muy lindo. Y así hasta dar toda la vuelta. ¿Ven? Y nos vamos a encontrar con los 16 puntos. El aumento que le estamos dando a esta hilera es esa cadenita que hacemos al aire. Así nos quedamos dando toda la vueltita con este punto. Así nos tiene que quedar. Cerramos siempre de la misma forma, con un punto deslizado en el primer punto. Ahora vamos a elegir para hacer la otra hilera de pétalos, cualquiera de estos arquitos aquí donde hemos hecho esa cadenita al aire. Voy a levantar 3 cadenitas y vamos a hacer, yo lo llamo punto almendra, que se hace de 3 o de 4 varetitas. Y queda esa formita, realmente parece una almendra. Yo no sé si tiene otros nombres. Obviamente ustedes me van a compartir seguro que en su lugar, en su país, seguro que tiene algún otro nombre. Pero bueno, lo hemos bautizado aquí en el taller, hablemos de magia. Punto almendra porque hice hasta un chaleco, que lo llamo así, chaleco almendra por el punto que lleva. Entonces, como a mí me parece que es una almendrita, lo llamamos así. Bueno, en este caso no es de 3 varetas, sino que es de 4 varetas. Entonces, tejo las varetas y miren, las voy dejando en la aguja. Yo no las voy cerrando. Voy a hacer una más, porque les comenté que es de 4. Y una vez que tengo las 4 varetas ahí en la agujita, ahora sí tomo una lazada y cierro. Voy a tejer 2 cadenitas. Y me voy al arco de al lado, tomo lazada y otra vez repito. Preparo la primera vareta, la dejo en la aguja,
Así hago con la segunda, la tercera y la cuarta. Una vez que las tengo ahí todas en la agujita preparadas para cerrar, cierro y tejo 2 cadenitas. Y así me voy a ir en cada uno de estos arquitos haciendo, o mejor dicho, tejiendo estos 4 puntitos y formamos este punto almendra tan bonito. Todo un clásico, ¿no? Este punto ya es archi conocido en el crochet y siempre queda bonito. Es un comodín también. Bueno, así me voy a quedar a dar toda la vueltita y ya les comento cómo seguimos. Miren qué bonito que queda. Cuántas formas se le pueden seguir dando. Si queremos hacer un mandala, imaginen ustedes ir haciendo y sumando puntos. No, divino, me encanta esto. Me encanta. Bueno, le vamos a dar esta forma cuadradita. O sea que tenemos la versión así, si queremos un círculo bonito para combinar. Y también le vamos a hacer esta forma cuadradita. Miren cómo vamos a hacer. Voy a comenzar por aquí con medias varetas. Entonces hago una cadenita y dentro de este arquito voy a tejer 3 medias varetas. Tengo 2 y tejo una más, 3. Voy a ajustar ahí un poquito. Salto al lado sin ningún tipo de cadena de por medio, y voy a tejer 3 varetas. Acá comienzo con la primera esquina. 3 varetas, 3 cadenas al aire, que va a ser el arquito de la esquina, y vuelvo a tejer 3 varetas en el mismo espacio. Entonces aquí ya termino de formar la primera esquina. Ahí. Y voy a tirar un poquito de hebra porque está tirante. ¿Ven? Miren qué bonito que le queda. Acá vuelvo a repetir 3 medias varetas. Ahí, 1, 2 y 3. Y acá, que sería el centro del granny, voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora, preparo para hacer la siguiente esquina, que es repetir este movimiento. O sea que tejo medias varetas, porque ya tengo que ir subiendo. Me estoy acercando a la esquina, los puntos tienen que estar cada vez más altos. ¿Ven? Comienza con punto bajo, media vareta y vareta. Y repito ese movimiento de esquina. 3 varetas, ahí, tengo 2, la tercera, las 3 cadenitas y nuevamente las 3 varetas. Bueno, este movimiento lo tengo que repetir en las otras 2 esquinas y alrededor de este girasol. ¿Ven lo que vamos a hacer? Acá logramos 2 esquinas. Ahora voy a repetir, acá vienen las medias varetas, punto bajo, media vareta, esquina nuevamente y así hasta terminar. Miren qué bonito. ¿Me quedo tejiendo? Cuando di toda la vuelta y tengo mis puntitos bajos, simplemente busco la primer media vareta, ahí, y vuelvo a tejer ese punto deslizado como cada una de las hileras cuando terminamos. Hago la cadenita para nudito, tiro, ajusto bien y me quedaría ya esconder esa hebra y luego que hacemos lo humedecemos y lo colocamos sobre una plaquita. Miren qué bonito trabajo que podemos obtener con estos girasoles y cuántas ideas se nos pueden ir ocurriendo a medida que vamos tejiendo estas bellezas. La verdad que da para muchísimo y queda muy bonito. Bueno, sigan tejiendo bonito, nos vemos.